Bienvenidos a Curiosa Piensia, el canal donde les informamos sobre las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí lo descubrirán todo en esta ocasión. Nos adentraremos en las profundidades de las pirámides de Egipto explorando junto a Miss Beast los lugares más recónditos de estas maravillas del mundo antiguo. Es una experiencia única sin duda poder acceder a zonas de las pirámides que están vetadas al público general, incluso muchos investigadores. Es algo extraordinario. Hablamos de lugares que han permanecido ocultos durante milenios, celosamente guardados por la arena del tiempo. Exacto. Y Miss Beast no se limita a mostrarnos estos espacios, sino que aprovecha la oportunidad para intentar desmentir la teoría de que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, una teoría que ha generado mucha controversia y ha alimentado la imaginación de miles de personas. La teoría extraterrestre se basa en la supuesta imposibilidad de que los antiguos egipcios tuvieran la tecnología para construir estructuras tan complejas y precisas como las pirámides. Se argumenta que la precisión matemática, la alineación con las estrellas y el tamaño de los bloques de piedra son pruebas de una intervención no humana. Y en ese afán por descubrir la verdad, Mupizdis se adentra en la tumba de los trabajadores de las pirámides, un lugar que nos acerca a la realidad de quienes levantaron estas magníficas estructuras allí, junto al renombrado Dr. Zahi Hawass, exministro de Estado para Asuntos de Antigüedades de Egipto, encuentra algo crucial: un cráneo y una columna vertebral humana. Ese hallazgo es fundamental para desentrañar el misterio de la construcción de las pirámides. No son los restos de seres de otro planeta, sino de hombres y mujeres egipcios que dedicaron su vida a esta colosal empresa. Es decir, tenemos evidencia tangible de que las pirámides fueron construidas por manos humanas. ¿Qué más nos revelan estos restos? El doctor Zahi Hawass menciona que los esqueletos presentaban signos de destreza en la espalda, probablemente causados por el movimiento de los pesados bloques de piedra. Estas marcas en los huesos son la huella indeleble del esfuerzo y la dedicación de los constructores. Impresionante, Mr. Beast no se conforma con este descubrimiento y decide descender al punto más profundo de la Gran Pirámide a través de un estrecho túnel de casi 100 metros de longitud, un desafío físico considerable, especialmente para alguien de su altura. Imaginemos la sensación de claustrofobia al adentrarse en ese angosto pasadizo con la oscuridad y el peso de la historia sobre los hombros. Cada paso es un acercamiento al corazón de la pirámide, a los secretos que ha guardado celosamente durante siglos. Y tras ese descenso, ¿qué encuentra Mr. Beast en las profundidades de la Gran Pirámide? Lo que encuentra es aún más intrigante: una cámara vacía, un espacio desprovisto de tesoros jeroglíficos o cualquier rastro del faraón Keops. Una cámara vacía. ¿Qué significado podría tener un espacio así en el corazón de la Gran Pirámide? Los egiptólogos creen que se trata de una cámara señuelo diseñada para proteger la verdadera cámara funeraria del faraón, una trampa para desviar a los saqueadores y preservar el descanso eterno de Keops. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿dónde está el cuerpo del faraón? ¿Sigue oculto en algún lugar dentro de la pirámide? Un misterio que nos deja con la intriga y nos impulsa a seguir explorando. Miss Beast continúa su viaje hacia la Cámara del Rey, ubicada en el punto más alto dentro de la Gran Pirámide, un lugar que menos de 50 personas en la historia moderna han tenido el privilegio de visitar. La Cámara del Rey es un espacio cargado de simbolismo e historia. En sus paredes se pueden encontrar antiguos grafitis que nos hablan de quienes la construyeron y de las creencias que los impulsaron. ¿Qué nos revelan esos grafitis? ¿Son simples marcas o esconden un mensaje más profundo? Los grafitis, además de los nombres de los equipos de trabajadores, contienen símbolos y frases que nos dan pistas sobre la organización social, las creencias religiosas y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Es como si a través de esas marcas los constructores de la pirámide hubieran querido dejar su huella en la eternidad. Fascinante, Mr. Beast, siempre en busca de nuevas experiencias, decide sumergirse en una cámara inundada que alberga el sarcófago de Osiris, el dios del inframundo. El sarcófago de Osiris es un elemento central en la mitología egipcia. Osiris, dios de la muerte, y la resurrección representa el ciclo de la vida y la promesa de una vida eterna. En el más allá, esta cámara, además de su significado simbólico, presentaba un peligro real para Mr. Beast debido a los bajos niveles de oxígeno. Un riesgo que Miss Beast asume con valentía para acercarnos a los misterios del antiguo Egipto. Su viaje nos lleva a otras pirámides como la Kefren, que aún conserva parte de su revestimiento original. La pirámide de Kefren, con su revestimiento parcialmente intacto, nos permite imaginar cómo lucían originalmente. Todas las pirámides, estructuras brillantes revestidas de piedra caliza pulida que reflejaban la luz del sol y convertían a las pirámides en auténticos faros en el desierto. Y al descender a la pirámide de Miserinos Miss Beast se topa con la primera cámara con tallas decorativas de la primera dinastía de Egipto,
un descubrimiento que nos habla de la evolución de las prácticas funerarias egipcias. Las primeras pirámides, como la de Miserinos, eran más sencillas en su construcción y decoración con el tiempo. Las prácticas funerarias se volvieron más complejas y las pirámides se convirtieron en estructuras más elaboradas, con cámaras, pasillos y decoraciones que reflejaban la importancia del faraón y su viaje al más allá. Un viaje que nos permite observar la evolución de una civilización a través de sus construcciones funerarias. Mr. Beast también explora las 3 pirámides más pequeñas que se encuentran junto a la pirámide de Miserinos. Estas pirámides pertenecieron a las esposas del faraón. Su tamaño considerablemente menor al de la pirámide principal refleja la jerarquía social de la época y el papel secundario que la mujer ocupaba en la sociedad egipcia. Es decir, las pirámides en su disposición y tamaño nos cuentan la historia de una civilización, sus creencias, su organización social y su visión del mundo. Y hablando de historias, Mr. Beast no pudo resistirse a investigar la teoría de que hay un templo lleno de oro bajo la Esfinge. La Esfinge, con su mirada enigmática y su cuerpo de león, ha inspirado innumerables leyendas y teorías a lo largo de la historia. La idea de que un tesoro se oculta bajo esta imponente criatura ha cautivado la imaginación de muchos. Mr. Beast, con la ayuda del Dr. Zahi Hawass, explora el espacio bajo la Esfinge. Pero para sorpresa de muchos, no encuentra el tesoro, solo un espacio vacío, un silencio que nos deja con más preguntas que respuestas. La ausencia de un tesoro bajo la Esfinge no desanima a Mesguillist. Con un guiño a la teoría de la conspiración, decide enterrar un lingote de oro de $10,000 y una carta para el futuro, un gesto que juega con la idea del tesoro perdido, y nos invita a reflexionar sobre la fascinación que ejercen sobre nosotros los misterios del pasado. Hasta aquí hemos acompañado a Mr. Beast en su aventura por las pirámides. Hemos visto cómo ha desafiado los límites de la exploración y nos ha ofrecido una visión privilegiada de estos monumentos, pero aún nos queda mucho por descubrir. En la siguiente parte de nuestro viaje nos adentraremos en la tumba de Emery, un lugar vedado para la mayoría. La tumba de Emery, a diferencia de las pirámides, nos ofrece una visión de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. Sus paredes están cubiertas de pinturas que nos muestran escenas de la vida diaria, las costumbres y las creencias de una civilización que nos sigue fascinando. Y presenciaremos la ascensión de Miss Beast a la cima de la Gran Pirámide. Un momento histórico que nos dejará sin aliento, no se lo pierda. Retomemos nuestro viaje junto a Mr. Beast, quien nos guía ahora hacia la tumba de Emery, un lugar prohibido para el público en general, un espacio que nos permite vislumbrar la vida más allá de la grandeza de las pirámides. Un cambio de escenario fascinante. ¿Qué hace la tumba de Emery tan especial? Emery, sumo sacerdote de su época, ocupaba un lugar de gran relevancia en la sociedad egipcia, comparable al Papa en la actualidad. Su tumba, a diferencia de las pirámides, no es un monumento a la eternidad, sino un reflejo de la vida terrenal, un espacio decorado con escenas cotidianas que nos acercan a la humanidad de esta civilización. Un acercamiento a la vida diaria de los antiguos egipcios, algo que no habíamos visto hasta ahora. ¿Qué tipo de escenas se encuentran en la tumba de Emery? Las paredes de la tumba están cubiertas de pinturas que, a pesar de sus 400-600 años de antigüedad, conservan colores vibrantes. Podemos observar escenas de la producción de vino, desde el pisado de las uvas hasta el embotellado, lo que nos revela detalles sobre sus técnicas y costumbres. Es asombroso pensar que a través de estas pinturas podemos transportarnos al pasado y ser testigos de actividades tan cotidianas como la elaboración del vino Mr. Beast con su característico humor. Incluso se pregunta cómo habría reaccionado Emery a una ofrenda de sus productos. Una muestra de que, a pesar de la distancia en el tiempo, la curiosidad por conectar con quienes nos precedieron sigue presente en otro sector de la tumba. Podemos observar a egipcios llevando ofrendas de comida y bebida a Emery, lo que nos habla de las prácticas funerarias y la creencia en una vida después de la muerte. Una prueba más de que la muerte para los egipcios no era un final, sino una transición hacia otra forma de existencia, continuando con la exploración. Miss Beast se une a una excavación activa en la tumba de los trabajadores de las pirámides, un lugar que, como mencionamos antes, alberga los restos de aquellos que construyeron estas increíbles estructuras. Un lugar clave para desmontar las teorías que atribuyen la construcción de las pirámides a seres extraterrestres. Exacto, en este punto de la exploración ya hemos encontrado evidencias que apuntan a la participación de humanos en la construcción de las pirámides, y esta excavación nos ofrece una nueva oportunidad para confirmarlo. Mr. Beast, junto al Dr. Zahi Hawass, encuentra un cráneo humano y una columna vertebral en su ubicación original, sin haber sido movidos en 400 años, una prueba irrefutable de que los constructores de las pirámides fueron seres humanos. Es decir, la evidencia científica respalda la historia oficial. No se trata de especulaciones, sino de datos concretos que desmienten las teorías conspirativas. Además, el Dr. Zahi Hawass señala que los esqueletos encontrados en la tumba de los trabajadores presentan signos de estrés en la espalda, lo que confirma que estas personas se dedicaban a mover los pesados bloques de piedra. Esas marcas en los huesos nos hablan del esfuerzo y la dedicación de quienes erigieron las pirámides.
Un recordatorio de que detrás de la grandeza de estas estructuras se encuentra el trabajo incansable de miles de personas. Y después de adentrarse en la historia de la ciencia, Mr. Beast nos muestra su lado más humano al hacer una pausa en el campamento base para recargar energías y promocionar sus productos como los chocolates Feastables. Una muestra de que incluso en medio de una aventura épica la vida cotidiana sigue su curso. Mr. Beast no es solo un explorador, sino también un emprendedor que combina su pasión por la aventura con sus proyectos empresariales. Y para llegar a su próximo destino en el hogar de camellos, Mr. Beast decide transportarse en vehículos todoterreno, sintiendo la adrenalina de la velocidad en un escenario tan icónico como el desierto egipcio. Una imagen que contrasta con la solemnidad de las pirámides, pero que al mismo tiempo nos muestra la faceta aventurera y audaz de Mr. Beast. ¿Cuál es el siguiente objetivo en esta expedición? Su siguiente objetivo es la cima de la Gran Pirámide, un desafío que implica no solo un esfuerzo físico, sino también una gran determinación para superar el vértigo y la claustrofobia. Llegar a la cima de la Gran Pirámide no es una hazaña para cualquiera. ¿Qué hace a este lugar tan especial? Menos de 50 personas en la historia moderna han logrado llegar a la cima de la Gran Pirámide. Es un lugar que ofrece una vista privilegiada del desierto egipcio, un panorama que pocos han tenido la oportunidad de contemplar. Una recompensa digna de un gran esfuerzo. Pero antes de iniciar el ascenso, Miss Beast y su equipo deciden explorar otro punto crucial de la Gran Pirámide, su punto más profundo. Guiados por un experto, se adentran en un túnel de 90 metros de profundidad, un descenso que pone a prueba la claustrofobia de cualquiera. El túnel es tan estrecho que Miss Beast con su altura tiene que avanzar arrastrándose. Imaginemos la sensación de estar en ese túnel rodeados por la oscuridad y el peso de la historia, un descenso hacia lo desconocido, hacia el corazón de la pirámide. ¿Qué encuentran al final de este recorrido? Tras casi una hora de esfuerzo, llegan a una cámara enorme que está vacía. Otra cámara vacía primero en lo profundo de la pirámide y ahora en su punto más alto. Podría haber una conexión entre estos espacios vacíos. Es una posibilidad intrigante. Se cree que estas cámaras, al igual que la que encontraron al principio de la aventura, son señuelos para proteger la verdadera cámara funeraria del faraón Keops. Pero la pregunta persiste. ¿Dónde está el cuerpo de Keops? Sigue oculto en algún lugar dentro de la pirámide esperando ser descubierto. Después de esta experiencia, Mr. Beast y su equipo acompañados por el Dr. Zahi Hawass inician el ascenso a la cima de la Gran Pirámide. Un ascenso que no es apto para cardíacos. La subida por los estrechos pasadizos con techos bajos y poca ventilación exigen un gran esfuerzo físico y mental. Un desafío que pone a prueba la resistencia y la determinación de Mr. Beast y su equipo. ¿Cómo logran superar este obstáculo? A medida que asciende la dificultad aumenta, pero también la emoción del descubrimiento. Van descubriendo cámaras con inscripciones y grafitis que datan de hace miles de años, mensajes del pasado que les dan fuerzas para continuar. Esos grafitis, ¿qué nos revelan sobre la construcción de la pirámide? ¿Son una simple curiosidad o aportan información valiosa? Los grafitis realizados por los trabajadores que construyeron la pirámide son una prueba más de que fueron seres humanos, no extraterrestres. Quienes erigieron estas maravillas del mundo antiguo, en ellos encontramos nombres, símbolos y frases que nos hablan de su organización, sus creencias y su vida cotidiana. Es decir, cada paso en el ascenso es un viaje al pasado, un encuentro con la historia y la cultura del antiguo Egipto. Y finalmente, tras una hora de esfuerzo, llegan a la cima de la Gran Pirámide. Un momento histórico que queda registrado en el video de Miss Boxy, un logro que pocos han alcanzado, una experiencia que combina la aventura, la historia y la superación personal. La vista desde la cima debe ser impresionante. Imagínate poder contemplar el desierto egipcio desde lo alto de la estructura más grande jamás construida por el hombre, un panorama que te transporta al pasado y te conecta con la grandeza de una civilización que ha dejado una huella imborrable en la historia. Es un privilegio que pocos han tenido, pero la aventura no termina ahí. En la siguiente parte de nuestro viaje, exploraremos junto a Miss Braxy el significado de los grafitis encontrados en la cima de la Gran Pirámide. Unos mensajes del pasado que nos revelarán más detalles sobre la construcción de las pirámides y la vida de quienes las construyeron. No se lo pierdan. Aquí estamos en la cima de la Gran Pirámide, un lugar al que solo unos pocos han tenido acceso a lo largo de la historia. Y desde este punto, Mr. Beast nos muestra algo fascinante. Unos antiguos grafitis con un significado muy particular. Así es, en las paredes de esta cámara superior de la Gran Pirámide encontramos los nombres de los equipos de trabajadores que participaron en su construcción. Imagínate nombres como los amigos de Keops o equipo de Simsu. Exactamente. Es increíble pensar que esos nombres siguen ahí después de tanto tiempo. Son como un eco del pasado, una prueba de que las pirámides fueron construidas por personas de carne y hueso. Y no solo eso,
A lo largo de este viaje hemos encontrado varias evidencias que apuntan en esa dirección. Es cierto, desde las tumbas de los trabajadores hasta los esqueletos con marcas de trabajo pesado. Y ahora estos nombres grabados en la cima de la Gran Pirámide. Todo esto nos lleva a una conclusión. Las pirámides de Egipto son un testimonio de la capacidad, la inteligencia y la organización de la civilización egipcia. Un logro arquitectónico que ha desafiado el tiempo y nos invita a reflexionar sobre lo que somos capaces de lograr como seres humanos. MrBeast, con su estilo único, nos ha guiado a través de un viaje extraordinario por las pirámides de Egipto. Un viaje que nos ha permitido no solo admirar estas impresionantes estructuras, sino también comprender mejor la historia, la cultura y la capacidad humana. Y si MrBeast, un joven youtuber, pudo descubrir tantos secretos, ¿qué otros misterios esperan ser revelados? Es una pregunta que nos deja con la intriga y nos impulsa a seguir explorando. El antiguo Egipto sigue siendo una fuente inagotable de fascinación y misterio. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a su comprensión, pero al mismo tiempo nos plantea nuevas preguntas. Nos desafía a seguir investigando, a no dar por sentado lo que creemos saber. Las pirámides son un recordatorio de que el pasado sigue vivo susurrando historias a través de sus piedras jeroglíficos y tumbas. Un pasado que nos invita a reflexionar sobre nuestro presente y a imaginar el futuro. Este ha sido nuestro recorrido por las pirámides de Egipto junto a MrBeast. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se animen a seguir explorando con nosotros los enigmas del pasado. No se pierdan nuestros próximos episodios donde seguiremos adentrándonos en las curiosidades, crímenes y misterios más fascinantes de la historia. Hasta pronto.